Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy vamos a abordar la situación del tipo de cambio en el país a partir de la polémica sobre los altos precios del dólar y el euro. El precio oficial, el de las redes sociales o el que publica diariamente el portal digital El Toque. El problema central es la creciente devaluación del peso cubano. Para hablar del tema, hoy nos acompañan el economista Mauricio de Miranda, el director del Toque José Hassan Nieves y el economista y asesor de MIPYMES en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos los puntos a las IES. José Hassan Nieves, ¿podrías explicarnos la metodología utilizada por el Toque para determinar el precio del dólar, el euro y el MLC diariamente en Cuba? Nosotros usamos una metodología que está basada en la captura de información que se publica en grupos de redes sociales, Facebook, Telegram y WhatsApp, y en grupos, en sitios web de clasificados como Revolico, Por la Libre. Ahí las personas anuncian a través de mensajes que están interesados en comprar o vender divisas a determinado precio. Nuestro algoritmo captura esos mensajes y procesa la información de las últimas 24 horas, calcula la mediana de los valores. El algoritmo es capaz de identificar cuando alguien está ofreciendo qué tipo de divisa, a qué valor, qué volumen, y puede a partir de ahí establecer un cálculo usando la mediana, que no es el promedio, y emite entonces un valor en tiempo real o un valor de referencia a las 7 de la mañana cada día. Si hay un grupo de filtros estadísticos para evitar que se manipule el valor central. Ya la mediana como método de cálculo es más segura que el promedio. Exacto. Porque es el valor central de un conjunto de datos, pero ese conjunto de datos está limitado por la desviación estándar, es decir, publicaciones que se desvíen más o menos 3, el estándar medio del conjunto de datos que hemos recogido ya no cabe. Esto significa que una oferta que alguien ponga hoy a 120 pesos, a 200 pesos o a 500 pesos probablemente no entra en el cálculo. Bueno, no entra en el cálculo porque excede más o menos 3 la desviación estándar de los datos que recogemos. Otros filtros que tenemos es evitar que un mismo usuario, la oferta publicada por un mismo usuario, repetida en distintos grupos, cuente cada una como oferta. Un usuario es uno solo, aunque haga 25 publicaciones. Por tanto, puede hacer 10.000 publicaciones si quiere, que solamente va a contar como una oferta dentro del conjunto de datos que nosotros recogemos. Estos son dos de los filtros estadísticos que usamos para controlar la fórmula. Gracias por preguntar y permitirme aclarar un poquito más. Mauricio, ¿cuál es tu opinión sobre esta fórmula de determinación del cambio? ¿Puede decirse que se basa en la oferta y en la demanda? ¿Hasta qué punto? Definitivamente lo mejor sería, para construir una tasa representativa de mercado, contar con operaciones reales, es decir, operaciones que se hubieran realizado. Pero eso no es posible. No es posible precisamente porque no existe un mercado legal y transparente de divisas, que es lo que hemos insistido en muchos economistas. Y yo aclaro que cuando hablo de mercado legal y transparente, no me estoy refiriendo a que sea un mercado necesariamente estatal. Yo creo que debe existir un mercado amplio que permita incluso la concurrencia de actores privados en el mercado junto con bancos, casas de cambio, etcétera, que puedan concurrir al mercado. Es más, sería muy interesante si actores privados que operan en el mercado cambiario, es decir, liberar esa actividad, porque esa actividad no está incluida dentro de las operaciones de pequeñas y medianas empresas, sería permitir que exista esa actividad, que se creen casas de cambio privadas y que compitan. Esto es una cosa muy importante. Mira, en Colombia existe una tasa representativa de mercado que normalmente considera las operaciones realizadas en el mercado, bien sean bancos, casas de cambio, etcétera. Pero eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que esa tasa de cambio es la que influye en el comportamiento de las tasas de cambio de las casas de cambio o de los bancos. No, todo lo contrario. Esa tasa representativa de mercado, como la del Toque, es
ex post, no es ex ante. Eso es muy importante dejarlo claro. Es una tasa de referencia que se construye a partir de ofertas y demandas, que es la única información que tenemos, porque desgraciadamente el Banco Central no está operando en el mercado cambiario, ni los bancos, si es que pudieran llamársele bancos comerciales a los cubanos, que son en definitiva bancos estatales, pero bueno, el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro, en fin, todos los demás tampoco concurren, ni las CADECAS están concurriendo, porque sencillamente no tienen oferta de dólares. Entonces, este método es lo mejor que podemos tener. Si me permites complementarte, nosotros, nuestro dato desde el día 1 está reconocido, está calculado sobre la base de intenciones de compra y venta. Nosotros no podemos garantizar que son las operaciones concretadas. Sin embargo, al mismo tiempo que nosotros monitoreamos el mercado informal de esta manera, también monitoreamos el mercado de criptomonedas. Y una de las criptomonedas es el USDT, que es una de las criptomonedas que están en el mercado, que equivale casi al dólar. Es un dólar estable, le llaman, sería la traducción. Estas sí son operaciones concretadas de compra y venta de criptomonedas en Cuba, porque tenemos acceso a los exchange, que es el lugar donde se hace el intercambio. Y los valores de este USDT, que sería el equivalente al dólar en ese mercado de criptomonedas, coinciden por 5 o 10 pesos, están en el rango de 5 o 10 pesos del dólar del mercado informal. Ese es un control. Otro control. Nosotros ya también estamos publicando otras tasas de referencia del mercado informal. Una de ellas, que se llama Cambio CUP, la opera una plataforma que se llama CubaPay, QVAPay, y esa plataforma que envía remesas a Cuba publica este cambio a partir del valor de las operaciones de cambio realizadas en esa plataforma. Y aquí sí es moneda fiat, donde cambian dólares o euros por MLC y por peso. Y sus valores están siempre por encima de la tasa representativa del mercado informal. Vamos ahora hasta La Habana para contactar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista y asesor de MIPYMES. Ángel, en tu opinión, ¿es positiva o negativa esta forma de medir la tasa de cambio en Cuba? Yo creo que estas circunstancias, debido a su informalidad, para nada son positivas en ningún escenario. Para ningún país esto le resulta positivo, si bien resuelve de alguna manera la situación financiera que tiene el país, que vive la población, que está sintiendo penosamente la situación. Esto no es una alternativa para ninguna sociedad. Por otro lado, hay que decir que a veces se acercan, pero en la mayoría de los casos se alejan de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque existe una tasa cambiaria que está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Usted llega a cualquier establecimiento de las llamadas MIPYME y observa una tasa cambiaria que nada tiene que ver con la tasa que está colocando el toque, y luego tampoco tiene que ver con lo que se publica en las redes sociales. Y por otro lado, los cambistas para nada tienen que ver ni con la tasa del toque ni con la tasa que ofrecen las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del escenario cubano. Y entonces se está tornando muy difícil acceder a un sistema cambiario estable, porque cambias nada más de un cambista a otro y puedes tener cambios significativos desde 2 pesos hasta 5 pesos. Y eso en pequeños volúmenes no se nota, pero en grandes volúmenes de dinero sí se nota, sí es bastante efectivo a manejar. Y por otro lado, estas circunstancias no permiten a la población, vamos a decir, de manera ordenada, de manera segura, acceder a cambio. Luego, aparece que asaltan en muchas ocasiones a esos cambistas cuando se dirigen a casas de determinadas personas a través de las redes sociales. Entonces, hay una situación bastante compleja dentro del país que es la violencia. Y la violencia muchas veces se desata sobre aquellos que poseen de alguna manera bienes y demás, y por tanto son a ellos a los que realmente agreden. Y es una situación que se está viviendo a nivel general en el país.
José Hassan, por alusiones. Yo coincido que hay una situación de violencia y de inestabilidad e inseguridad, especialmente en ese mercado informal, que lo único que hace es reforzar la condición de riesgo que se opera y que una condición de riesgo tan elevado lo único que hace es sumar valor a la tasa. Porque si un cambista tiene que vender con todas esas tensiones, lo único que va a hacer es cobrar más caro su dinero para poder protegerse un poco, cubrir un margen de riesgo mayor que el que tendría. El invitado hace aseveraciones un poco absolutas, que considera que para nada coinciden, pero las diferencias que señala o que logra citar son de 2 a 5 pesos. Yo no creo que una diferencia de 2 a 5 pesos entre el valor que le estoy observando en una operación de un cambista con respecto a otro o de una MIPYME con respecto al valor de referencia de la tasa representativa del mercado informal no tenga relación. Es que yo creo que está en el margen. Nosotros, además de publicar este valor central, también publicamos mínimos y máximos registrados en un día, porque lo que estamos haciendo es monitoreando un espectro de operaciones. La tasa representativa del mercado informal es un valor central, pero por supuesto, este es un mercado de concurrencia, de oferta y demanda. Y usted, si usted logra conseguir un precio menor, lo va a negociar. ¿Para qué sirve una tasa representativa del mercado informal? La existencia, para dar precisamente una referencia a ambos actores que le permita a quien va a comprar que no le cobren 500 pesos y que le sirva a quien va a vender que no le pidan una rebaja demasiado alejada del valor central del mercado, porque entonces puede decir, mira, este es el valor central, te lo estoy dando un peso por encima porque el riesgo o el costo que tuve de venir a verte aquí a este lugar, qué sé yo, ¿no? Yo en ese caso, bueno, pues agradezco los criterios y me parece importante escuchar todos los criterios, pero también nuestra experiencia, debo decirlo, es que las MIPYMES en Cuba sí usan la tasa del toque para sus operaciones. La tasa de cambio del toque ha sido duramente criticada también por la prensa oficial cubana en los últimos meses. El régimen, en vez de dedicarse a resolver el problema, busca siempre culpar a terceros. ¿Es más o menos lo de siempre, Ángel Marcelo? Yo creo que habría que analizar esta circunstancia desde disímiles puntos. Pero creo que el toque no es el responsable de la situación, no lo es, no es el responsable de la situación inflacionaria que vive el país. Si bien es una variable que influye, no es una variable que determina realmente, porque existe y habría que ver cómo se registran disímiles usuarios en las redes sociales bajo perfiles falsos, en muchas ocasiones, colocando o manejando diversas tasas. Y luego hay que decir que el toque en un momento dado significaba el acceso a la población de manera inmediata sobre lo que estaba sucediendo en el mercado cambiario. Hoy hay que decir que muchas personas se levantan y lo primero que hacen antes de salir a cambiar con el cambista es ver la tasa que tiene el toque. Luego el cambista le ofrece otra tasa, pero evidentemente las personas se guían. Es un medio de comunicación que sirve, que es muy útil para la población, para tener al menos una referencia de a cuánto pudiera estar en el mercado cambiario. Luego están los precios. Por eso decía que es muy importante la tasa que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque es allí donde al final se va a producir el acceso al consumo por parte de la asociación, de la población. Recordar que el dinero solo no adquiere valor, es decir, es una mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio. Y por tanto, las personas necesitan ese dinero para consumir. Y entonces, ¿dónde consumen? Bueno, consumen mayormente en el sector privado, que tiene mejores ofertas, al menos más atractivas. Y por tanto, muchas veces se cambia ese dinero en esas micro, pequeñas y medianas empresas que recordar que están por debajo de esas tasas de lo que está ofreciendo, de lo que está diciendo el toque, pero al mismo tiempo está por debajo de lo que ofrecen los cambistas. Porque los productos, las mercancías y tal que se importaron, evidentemente se corresponden a procesos de almacenamiento, operaciones marítimas y demás, bueno, anteriores a esa tasa. Si estaba, vamos a pensar que esté a 390, evidentemente esa mercancía llegó cuando estaba en 350 pesos. ¿Sí? Entonces, por supuesto, va a tener un rango de cambio dentro del mercado inferior a lo que estaba ofreciendo en sus tasas el toque, pero inferior a lo que ofrece el cambista. Y esto también agrede a la población. ¿Sí? Hay un conglomerado
de elementos que afectan a la población, que dañan el consumo, porque evidentemente también esas micro, pequeñas y medianas empresas tienen que salir a cambiar esa moneda nacional o ese dólar, si lo adquiere, dicho sea de paso, tiene que llevarlo al exterior para una vez de ahí realizar los procesos de reproducción del capital y realizar las importaciones hacia Cuba. Es interesante y luego a nivel internacional también se han disparado los precios de determinados artículos y por tanto ese producto que hoy llegó a un precio de USD, mañana va a llegar a un precio mucho más elevado. Mauricio, tu opinión sobre estos temas y también sobre la embestida de la prensa oficial cubana. A ver, hay que tener muy claro que la publicación de la tasa representativa del mercado informal no es la responsable de la inflación en Cuba, ni es la responsable de la devaluación del peso cubano. Es decir, primero que todo, el valor de una moneda refleja en las condiciones actuales de los sistemas monetarios internacionales las condiciones de la economía. Hace más de 50 años, es decir, hasta el año 71, las tasas de cambio estuvieron determinadas por el contenido oro que se reconocía en cada moneda. Pero Estados Unidos en 1971, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal decidieron desvincular el dólar del oro. Comenzó el proceso de desmonetización y las tasas de cambio hoy en día son generalmente tasas de cambio flotantes. Y los determinantes del tipo de cambio están asociados a las condiciones de la economía, a la posición financiera externa del país, es decir, a la capacidad de inserción económica que el país tiene. Entonces, por ejemplo, si un país tiene déficit en balanza de pagos, obviamente su moneda se deteriora, porque el déficit en balanza de pagos significa que el país es deudor en términos de divisa extranjera respecto al mundo. Y si es deudor, tiene que demandar divisa extranjera. Y si tiene un dato de riesgo país alto, también. Pues esos son añadidos. Todo eso son añadidos. Hay otros elementos. Tiene que ver la inflación, tiene que ver los diferenciales cambiarios, en fin. Sería un poco complicado ahora ponernos a explicar esto, pero yo quiero que la gente entienda realmente que el comportamiento del tipo de cambio es un reflejo de la situación económica del país. Y todos sabemos que la situación económica de Cuba es catastrófica. Realmente Cuba tiene una situación muy difícil en materia económica, pero a eso se le añade el riesgo país que menciona Michelle, el hecho de que Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones de deuda externa, que incluso no puede pagar sistemáticamente a sus proveedores. Entonces los créditos son realmente muy costosos. Los créditos en divisa que Cuba tiene que gestionar son tremendamente costosos y la producción nacional está paralizada. No hay más que ver los datos que se publican de la producción manufacturera, el derrumbe de la industria azucarera y de toda la industria en términos generales, la situación gravísima de la agricultura, la necesidad de importar prácticamente todo lo que se necesita para asegurar la canasta normada, que yo quiero aclarar que la canasta normada no es la canasta básica, porque el grupo de productos que se entregan por la libreta de abastecimiento no son suficientes para garantizar las necesidades de consumo de la población. Entonces, es muy importante destacar que la inflación mide el comportamiento de los precios de la canasta básica de consumo de un consumidor promedio de la sociedad. Es decir, el consumidor promedio. Entonces, canasta básica de consumo, insisto, no es la libreta de abastecimiento. Canasta básica de consumo es la que permite la reproducción de la vida en condiciones básicas: alimentos, transporte, ropa y otros servicios, etcétera, electricidad, en fin, toda una serie de cosas, comunicación, en fin, todo lo que hace parte de esa canasta que construyen las oficinas de estadística de cada uno de los países. Por eso las canastas son diferentes para cada uno de los países. Pero insisto en que no se trata de la canasta normal. Entonces, la inflación en Cuba no está siendo medida de una manera real.
Es decir, la inflación en Cuba no está considerando adecuadamente el comportamiento del mercado informal. Y el mercado informal de bienes resuelve muchísimas cosas que la población necesita. Entonces, no es lógico pensar que con una inflación galopante, la moneda del país en proporción con las divisas extranjeras se mantenga estable. La estabilidad de la moneda es el resultado de la estabilidad de la economía. Si la economía no es estable, la moneda no lo puede ser. Y a esto hay que añadirle el hecho, que es una cosa que yo he criticado desde los años 90, fíjense, desde los años 90, y reforcé la crítica cuando crearon las tiendas en moneda libremente convertible. Si usted en el mercado de divisas ofrece bienes y servicios que hay que pagarlos en una moneda que no es la suya, que no es la que usted gana, que no es la que se emite en el país, usted está contribuyendo fuertemente a la depreciación de esa moneda. Es decir, con las decisiones del gobierno de mantener un mercado segmentado en el que hay que usar dólares o euros u otras divisas extranjeras o MLC, esa es una decisión que contribuye significativamente a la depreciación del peso cubano. Muy bien, nuestros colaboradores en Guantánamo han recogido opiniones en la calle con la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de la devaluación del peso cubano? Vamos a verlo. ¿Tú crees que puede ser el responsable de todo eso? Él entregado mismo, no hubiera esa entrada, esa... Ni hablar es bueno. No, eso no compensa, no compensa. Creo que lo de la escasez, como se dice, al no haber, todo coge su alto valor. Porque aquí en Cuba no puede tener el dólar más valor que la moneda nacional. Para mí, yo creo que la economía, no sé, que el dólar de verdad que en el mundo entero... Si toman medidas, yo creo que sí. La ambición que tenemos nosotros los cubanos, una tonga, que es lo que tiene estos cabrones y todo el mundo que dice. Aquí el gobierno es el que manda. Habría que poner mano dura contra eso, ya eso no es que lo pare. Si no lo paramos nosotros. Disminuir la entrada de él en efectivo, porque en tarjeta puede ser, pero en efectivo disminuir su entrada, porque si lo siguen admitiendo así, va a seguir cogiendo valor y no vamos a llegar a nada. José Hassan, un minuto final para ti y otro para Mauricio. Tenemos que ser breves, ya el tiempo es implacable y vamos a cerrar el programa. Francamente, lo que me queda por decir es que es lamentable el efecto de acumulación de la falta de educación e información económica, ¿no? Que la gente, el único recurso que le quede sea pedir mano dura, demuestra que no se entiende lamentablemente cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que con mano dura no se ha resuelto nada en 60 años, todo lo contrario, hemos llegado aquí. Pero entiendo también que se habla desde el dolor y desde el deterioro de la situación y por tanto lo que les queda es pedir que alguien, algún actor externo lo resuelva, ¿no? Le resuelva la situación. Bueno, quien puede hacerlo, estimados señores, el gobierno cubano, el sistema bancario cubano, que debería intervenir como un actor más en el mercado, vendiendo divisas, y de esa manera es la manera que podría controlar el precio. Mientras no lo haga, mientras continúe la inacción de la política económica, lo único que vamos a ver es más deterioro de la moneda nacional, más incremento del valor de las divisas, más inflación. Y nosotros, pues, como el monitor que va mostrando la evolución cardíaca de un órgano o la evolución del corazón, pues ahí seguiremos. Va a tener más fiebre en la economía nacional y nosotros, tal cual han dicho, como termómetro lo seguiremos reflejando. Escoja usted si quiere atacar al termómetro por causa de la fiebre, pero si no entendemos que la fiebre viene de otro lugar, poco vamos a resolver. Me causa mucho dolor lo que acabo de ver, lo que acabo de escuchar. Me causa dolor porque además siento la desesperación y eso es lo más terrible. Y creo que mucha gente en Cuba está desesperada y por supuesto con razón. Mira,
Yo insisto en lo que dije anteriormente y coincido con Damián, con Hassan, y coincido con Hassan. El problema aquí es, incluso si el Banco Central interviene en el mercado, ojo, interviene el mercado con operaciones, no prohibiendo, ni persiguiendo, ni metiendo presa a la gente, porque eso no resuelve ningún problema. Pero si el banco decide, el Banco Central con el sistema financiero cubano deciden entrar al mercado, sí, es verdad, eso podrá significar una intervención económica, pero no resuelve el problema de la depreciación del peso. El problema de la depreciación del peso tiene causas económicas y hay que buscarlas en la parálisis del sistema productivo cubano. Entonces, lo que tenemos que solucionar es eso, la parálisis del sistema productivo cubano. Eliminar esa parálisis, impulsar, hacer todo lo necesario para impulsar, que no son consignas, que no son consignas de hay que producir más, no, hay que crear condiciones para que la gente sienta que invirtiendo en Cuba puede prosperar no solo el país, sino ellos también, cada uno, las familias, etcétera. Es decir, es un proyecto de país y para eso hay que crear condiciones económicas y hay que generar condiciones adecuadas para la inversión que no existen en Cuba. Existe demasiada discrecionalidad en las decisiones del gobierno. Es necesario suprimir esa discrecionalidad, permitir que la gente invierta sin estar autorizando a estos y negando a los otros, porque eso es lo que en realidad frena el desarrollo de la economía. Y la otra cosa que hay que hacer es suprimir cualquier tipo de transacción obligatoria en divisas en Cuba. Todo debe ser vendido y comprado en pesos cubanos. Hay que darle al peso cubano la soberanía plena como dinero en nuestro país. Eso va a contribuir al fortalecimiento de la moneda nacional y dejar las divisas para el comercio exterior y para las transacciones internacionales. Muchas gracias a todos. Hoy hemos contado con el economista Mauricio de Miranda, el director del Toque José Hassan Nieves y el economista y asesor de MIPYMES en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.